corrupción ha pasado a ser la principal preocupación de los peruanos, no la delincuencia o quizás a la par de la inseguridad y la delincuencia, no el tema económico, la corrupción. Es un tema del que hablamos, incluso hasta los niños preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué le han puesto a Keiko Fujimori en la cárcel? Y ven los juicios. Es un tema que está en boca de todos. Y la percepción que hay es que no hay autoridad que se libre o que esté limpia de corrupción. Es tristísimo, se sospecha de todos, sobre todo en el Estado. Así que esta tarde vamos a hablar sobre metodologías para combatir la corrupción en el Estado. ¿Es posible limpiar, sacar de raíz a la mala hierba y refundar el Estado? Daniela Gallego es profesora de SAN y nos acompaña para hablar de ese tema. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Daniela, perdón, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Un placer estar aquí. Parece como un trabajo titánico porque veo las cifras que nos has enviado y según el índice de transparencia internacional, el promedio mundial de percepción de corrupción es de 43 sobre 100. Así es. Donde 100 es corrupción cero. O sea, la percepción es bien alta, sobre todo en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, es un mal de nuestro tiempo. Realmente las zonas en el mundo que padecen más la corrupción es la zona de África y Europa del Este. Son las que tienen los índices más altos. En América Latina tenemos una tradición antigua de la corrupción porque tenemos frases muy conocidas por todos como echa la ley, echa la trampa, se acata pero no se cumple. Entonces hay como un imaginario colectivo así en relación a las normas. Roba pero hace obra, pero roba pero hace obra. Así es, ¿no? Entonces hay un imaginario colectivo en el que parece que los ciudadanos no tuvieran derechos y responsabilidades y en el que parece que lo público es una especie de botín del que hay que hacerse de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues sí, es un reto que tenemos para los próximos años muy importante y a mí me parece supremamente relevante que la ciudadanía peruana esté al tanto de estos asuntos y que esté monitoreando, no solo ahora, sino de manera permanente, lo que hace el Estado, porque la función del Estado sobre todo es proteger los derechos ciudadanos y generar las condiciones de vida para que las personas puedan desarrollar el proyecto de vida que tienen razones para valorar. De acuerdo. Esa es la función del Estado. Hay portales de transparencia, se están aplicando cláusulas anticorrupción en los contratos que está firmando el Estado con las grandes transnacionales. Pero parece que nada es suficiente, que el recambio de funcionarios públicos no llega a ser de modo de sacar, porque ya hemos visto que alcanza a los presidentes, pero es en los mandos medios donde se ejecuta. ¿No? Déjame contarte una cosa muy interesante. Hay un estudio que hace un investigador sobre la corrupción que se llama Dan Ariely y él hace un trabajo con 36.000 personas y pone a 36.000 personas en situaciones en las que pueden cometer actos deshonestos. Y lo hace para ver cuántos deshonestos hay. Y de esas 36.000 personas se consigue con 12 lobos feroces que le roban $150 porque él estaba haciendo unos experimentos y pagaba por los experimentos. 12 son unos ladrones de los pies a la cabeza y se roban $150. Pero 18.000 se roban un poquito de dinero. Y esos 18.000 le quitan $36.000. Entonces él dice, bueno, entonces el problema como que no son los lobos feroces. El problema como que es el hábito de robar un poquito. Y creer además que no haces tanto daño, que no es tan malo. Exactamente, entonces lo que él empieza a investigar es, bueno, ¿qué nos pasa psicológicamente? ¿Por qué robamos un poquito? Entonces él dice, los seres humanos tenemos un conflicto de interés, porque por un lado nos queremos sentir bien con nosotros mismos, tenemos una buena imagen de nosotros mismos, yo soy una buena persona, yo soy un buen padre de familia, cuido a mi familia y tal, pero a la vez tenemos el interés de aprovecharnos un poquito si tenemos la oportunidad. Entonces lo que hacemos es juntar estos dos intereses, el de tener una buena opinión de mí mismo y el de aprovecharme un poquito. Lo que pasa es que me aprovecho hasta aquel punto en el que me siga sintiendo bien conmigo mismo. Entonces el problema de la corrupción no es el problema de los 12 lobos feroces, es el problema de una ciudadanía. La tolerancia a la corrupción porque la hacemos parte de nuestro día a día y la hemos normalizado. Exactamente. ¡Qué horrible! Exactamente, exactamente. Por ahí está el tema, lo hemos normalizado y además creemos que no creemos que la ley nos representa o que la ley es un vehículo para construir una comunidad
más cohesionada. Claro, si la ley no se acomoda a mis intereses, entonces no le hago caso, la ignoro. Efectivamente, la ley es una cosa así frente a la que me tengo que rebelar o que violo si no cumple mis intereses o mis valores. Claro. Entonces son actitudes como que más allá de la ley. Y en el fondo lo que hay es un déficit en la comprensión de que el Estado y de que lo público es importante y que es importante que funcione, porque si no las sociedades fracasan. Y te lo digo yo, que soy venezolana, que vengo de una sociedad en crisis, y yo creo que... Pensar en el bien común, ¿no es cierto? Sí hay que buscar el bienestar, pero no podemos ser tan egoístas que mi bienestar puede hacer daño al resto. Y esa pequeña corrupción sí daña. Permítame decirte, es que además no es inteligente. Ser corrupto no es inteligente, porque cuando tú dañas el bien común, cuando tú dañas lo que es bueno y lo que es de todos, también estás dañando tu casa. Y lo que termina pasando cuando esta corrupción se hace endémica y se profundiza tanto, es que las sociedades se vuelven inviables, las sociedades se vuelven violentas, la confianza se corroe. Entonces, no es inteligente ser corrupto. Un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant decía que hasta en un pueblo de demonios, los más inteligentes tratarían de vivir en una sociedad donde cooperaran unos con otros. Es inteligente cooperar. Sí. Entonces, cooperar es inteligente porque yo lo que hago es labrar un espacio, una sociedad en la que mi vida, la de mis hijos, pueda ser viable. ¿Cómo transmitimos esa cultura de no corrupción? Es un tema de valores, es un tema, además, intrínseco. ¿Cómo hacemos para fomentarlo? Es un asunto que tiene que ver con la ética y con la integridad. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no puedo decretar que de mañana en adelante le cambio la mentalidad a todo el mundo, ¿verdad? Eso, hay un tema de educación y de valores. Y de cultura. Sí, claro. De cultura ética de las organizaciones, sí, de clima moral de las organizaciones. Entonces, no basta con leyes. Hay leyes muy importantes y aquí hay comisiones de la integridad admirables. Yo quiero decir una cosa, yo creo que Perú es un país muy interesante porque le ha puesto cara a Odebrecht, por ejemplo. Le ha puesto cara y hay jueces muy interesantes que están haciendo acciones y juicios y tratando de restaurar la justicia en el país. Y es un motivo de orgullo, porque no todos los países latinoamericanos están haciéndole la lucha a Odebrecht. De este modo. Ni le han hecho tampoco frente. Perú es de los poquísimos países en América Latina que ha puesto preso a un presidente. Entonces también hay que ver las cosas de las que nos tenemos que enorgullecer, porque hay esperanza. Ahora, hay que hacer un trabajo en las instituciones. No basta con tener un código de ética y colgarlo en la pared y dejarlo ahí escrito, sino que cambiar el clima ético de una organización supone hacer como una especie de acupuntura social. Tenemos que, necesitamos comités de integridad que hagan formación ética, que hagan sensibilización, que hayan indicadores sobre lo que está haciendo, indicadores que permitan controlar cómo se están haciendo las cosas. Se está progresando. Exactamente. Y sobre todo tener la posibilidad de hablar sobre los usos y costumbres, porque el problema es, como tú dices, está normalizada la corrupción. Hay un chiste de un niño que llega a su casa y le dice: papá, la profesora me envió esta nota porque le robé el bolígrafo a mi compañero. Y entonces el papá le dice: ¿cómo es posible, muchacho? ¿Cómo es posible que usted haga esto? Lo voy a castigar, hágame el favor, se sube a la habitación, nada de televisión, eso no se hace. Si usted necesita un lapicero, usted me lo pide y yo me traigo un paquete de la oficina. Entonces, exacto. Entonces, claro, hay una percepción como que lo público pues no es de nadie, no es de todos, y necesitamos educar en esto. Necesitamos educar, necesitamos sensibilizar en esto. Incluso estamos hablando, incluso hay programas de integridad académica en las universidades. Porque la corrupción académica, es decir, la corrupción de los profesionistas, a veces empieza en las universidades. Sí, la tristeza, ¿no? O sea, el profesor que pasa al alumno que no da la talla, pero igual lo pasa, no sé, las investigaciones de trabajos. Las investigaciones que son copy-paste y que el profesor se le dice. Sí, claro, es un tema, pero hay experiencias que aplicando estos parámetros han dado resultados, o sea, es viable. Sí, es decir, hay que hacer planes de organizacionales para cambiar el clima ético de la organización. Los códigos de ética no son normas de conducta, los códigos de ética se hacen a través de una consulta que se hace a los miembros de una de las instituciones públicas, por ejemplo, y se definen cuáles son los valores que deberían trabajarse en esa institución para cumplir mejor con sus funciones. Y una cosa que pasa mucho en la administración pública es que la administración pública tiene que dar servicio.
Bueno, aquí también se hizo otra cosa muy importante que hay que retomar, que es lo del servicio público. Es decir, aquí hay una carrera profesional de servicio público, pero esa carrera hay que empoderarla, hay que fortalecerla dentro de las instituciones para que tengamos gente preparada con una carrera administrativa que está ahí y que no se estén cambiando funcionarios claves cada vez que entra o sale un gobierno, sino que esos funcionarios claves tengan carrera y son los que van a velar porque en la administración pública se cumplan las cosas, ¿no? Y por otro lado, pues se habla mucho de que sea eficiente la administración, de que utilice criterios técnicos, pero también tenemos que llenarla de ese lenguaje ético, que sea responsable, que sea consciente de cuáles son los valores y derechos que distribuye. Estamos distribuyendo salud de la gente, estamos tomando decisiones sobre los medicamentos de las personas, estamos tomando decisiones sobre la posibilidad de que una gente vaya a la escuela o no, cure una enfermedad o no, tenga acceso a una casa o no. Entonces a veces la administración pública es tan grande, hay una distancia psicológica pues entre la decisión que toma el administrador o el presidente y la vida de la gente. Entonces a veces dicen, no, yo me estoy robando 2 milloncitos, pero tú estás impactando la vida de miles de personas y todo lo que pueden hacer, ¿verdad? Un gusto conversar contigo, Daniela. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación, encantada. Este fue nuestro bloque de San y conmigo será hasta mañana. Usted siga en contacto, que Juan Carlos Gambini continúa con la información. Muy buenas tardes.